Eres Rey de los cielos, eterno Dios. Hola, muy buenos días, querida familia. Acá estoy otra vez. Soy el pastor Gerardo Ferace, compartiendo con ustedes un tiempo de reflexión que estamos teniendo como iglesia en este tiempo de cuarentena. Y quisiera proponerles hoy, en nuestro tiempo de reflexión en la palabra de Dios, que vayamos juntos a Romanos capítulo 8. Te sugeriría que para sacar mejor provecho de esta reflexión puedas detener aquí el audio y tomar un tiempo para leer Romanos capítulo 8 del verso 18 al verso 31. Y una vez que lo leas, dejes tu Biblia abierta allí para considerar algunas de las enseñanzas que el apóstol Pablo nos deja en este párrafo que estamos leyendo. En esta porción que acabas de leer en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hace una resignificación del dolor. Diría que hace una reinterpretación, o voy a decirlo de esta manera, hace una interpretación cósmica de la experiencia del dolor. Para darnos una interpretación cósmica de la experiencia de dolor a la que estamos sujetos todos los hombres, el apóstol Pablo llama a tres actores que son los actores originales del comienzo de la historia. Este párrafo lo podríamos titular Tres gemidos y una esperanza. El apóstol Pablo menciona tres gemidos en este párrafo que tú acabas de leer en Romanos 8. Si lo puedes repasar en tu Biblia, verás que el versículo 22 se habla de un gemido, el versículo 23 habla de otro gemido, y el versículo 26 habla de otro gemido. Y Pablo relaciona estos tres gemidos con los tres actores principales de la historia universal: la creación, la criatura y el creador. La creación gime, dice el versículo 22, las criaturas gimen, versículo 23, pero Dios mismo gime, versículo 26. Es decir, Pablo nos está diciendo, frente al dolor, Dios no se mantiene insensible. Mientras la creación gime y las criaturas gimen, Dios interviene en esa experiencia y Él también se compromete con el dolor de la creación y con el dolor de sus criaturas, y Él también gime por nosotros. Es decir, Pablo está diciendo, no estamos solos en nuestros gemidos. Ahora, lo interesante es que en el comienzo estos tres actores estaban en perfecta armonía. La criatura estaba en armonía con la creación y con su creador. Pero esa armonía fue rota a causa del pecado. El pecado no fue una simple travesura del hombre, fue una traición contra Dios, fue una rebelión contra la autoridad suprema de Dios, que sumergió su propia realidad y la realidad de su entorno a una condición que no era la que Dios había planeado para él. Por eso dice el apóstol Pablo en este mismo pasaje que hemos leído, que toda la creación fue sujeta a vanidad, fue sujetada a frustración, pero no porque este era el diseño original de Dios, sino a causa de la caída. Para ponerlo en palabras de Blas Pascal, él dijo, Dios hizo al hombre de barro, y el hombre lo embarró todo. A causa de la caída, la creación gime. Recuerdan que cuando Dios anunció las consecuencias de la caída, entre otras cosas, le habló que esto no solamente traería consecuencias sobre la criatura, sino también sobre la creación. Él le dijo, ahora la tierra producirá espinos y cardos. Es evidente entonces que hay una consecuencia directa entre las conductas del hombre y lo que termina ocurriendo en la creación. La creación se le vuelve en contra a la criatura. Y díganme si esto que está ocurriendo hoy en el mundo no es, de alguna manera, una forma que la misma creación se defiende a sí mismo de los usos y abusos que nosotros hemos hecho de ella. Normalmente, frente a estas tragedias, los hombres se preguntan ¿dónde está Dios y qué está haciendo Dios? Pero la pregunta debiera ser ¿dónde estamos los hombres y qué estamos haciendo los hombres? Hemos
sistemáticamente destruido este planeta, esta habitación que Dios nos ha dado. La hemos contaminado, los ríos contaminados, los océanos contaminados, los basurales nucleares, la contaminación por la polución ambiental. Los desastres ecológicos a los que asistimos son en gran medida consecuencias del mal uso que los seres humanos hemos hecho de esta creación que nos ha sido dada. La intoxicación del planeta, la deforestación, el ahogo que hemos hecho del planeta con los basurales nucleares, la contaminación de los ríos, la contaminación de la atmósfera, la contaminación de los océanos, la contaminación sonora. Todo lugar donde el hombre ha puesto su mano lo ha terminado contaminando. El desastre que hemos hecho de este planeta trae muchas veces como consecuencia los desastres ecológicos que después terminamos padeciendo. No es extraño entonces que Pablo nos recuerda la creación gime, porque este no era el deseo original de Dios, no era el diseño original de Dios. Pero no solamente la creación gime, dice en el verso 22, sino que ahora en el verso 23 dice, nosotros también gemimos, porque todos nosotros tenemos la sospecha, acaso la certeza, de que hay algo mejor. No queremos y no podemos resignarnos a que este sea nuestro destino. Por eso gemimos y esperamos y anhelamos algo mejor. Anhelamos el acto redentivo final de Dios. Nosotros gemimos esperando, dice, la redención de nuestros cuerpos. Hay un gemido interno en el corazón del hombre frente al dolor, frente a las tragedias que nos toca vivir. Pero en tercer lugar, Pablo dice algo maravilloso. Frente a la tragedia, frente al dolor, Dios no es un Dios distante, Dios no es un Dios insensible. Dios interviene en el dolor del hombre y Dios participa de sus gemidos y Dios también gime. Y entonces el apóstol Pablo dice, el verso 26, y de igual manera, es decir, casi en sentido directamente proporcional a nuestra experiencia de dolor y a nuestro gemido, de la misma manera, el Espíritu Santo nos ayuda. Dios no nos deja solos en medio de este proceso, dice el apóstol Pablo. Él nos ayuda. ¿Y por qué necesitamos que nos ayude? Bueno, Él va a dar dos razones en el verso 26. Una razón es que somos débiles. La segunda razón es que somos ignorantes. Mírelo por favor en el verso 26. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, no podemos todo. Somos débiles. Y en segundo lugar, no sabemos todo, somos ignorantes, dice, porque no sabemos pedir como conviene. Estos son dos vectores, dos caminos que se recorre frente al dolor. El dolor nos ayuda a tomar conciencia de estas dos cosas, que no podemos y no sabemos. Y todos nosotros somos testigos en estos días de cómo esta pandemia ha puesto en evidencia otra vez estos dos elementos. Somos débiles, no lo podemos todo y no lo sabemos todo. Resulta paradójico cómo esta asimetría que hay entre la pequeñez del virus frente a la grandeza del hombre, de sus proyectos, de sus edificios, de sus construcciones, de sus aspiraciones. Sin embargo, ese pequeño e invisible virus pone de rodilla al hombre con toda su grandeza. No podemos, pero además no sabemos. Hace solamente unos meses atrás estábamos brindando, iniciando un nuevo año, y como en el comienzo de todo año hay augurios, hay buenos deseos de que tengamos un próspero 2020, pero ¿quién sospechaba que esto podría sobrevenir? No lo sabemos todo. Si alguien te hubiese dicho en la mesa de fin de año, mira, dentro de 2 meses, el mundo se va a detener, los aeropuertos se van a cerrar, las fábricas se van a cerrar, los comercios se van a cerrar, las escuelas se van a cerrar, los parlamentos se van a cerrar, los estadios de fútbol se van a cerrar, se van a suspender los Juegos Olímpicos, el mundo se va a detener. Si alguien te hubiese dicho hace 2 meses esto, hubieras dicho, es imposible. Pero sin embargo, no era imposible.
otra vez se pone en evidencia de que no lo sabemos todo. Por eso no podemos anticipar todas las situaciones, porque no podemos entender todos los elementos que están implícitos en el desarrollo de la historia y de nuestra propia historia. Entonces, Pablo dice, tomamos conciencia de que estamos limitados, de que no podemos y que no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda, Él intercede, es decir, el Espíritu Santo le habla al Padre acerca de nuestra realidad. Hay un fenómeno que se da en el mundo de las relaciones y de la comunicación. Es un fenómeno que ha sido analizado por psicólogos y particularmente por científicos que trabajan en el área de la neurolingüística, que se llama alexitimia, que es la incapacidad de poner nuestros sentimientos en palabras, la incapacidad de expresar nuestros sentimientos con las palabras adecuadas. Y esto produce muchas veces cortocircuitos y desentendimientos en las relaciones y trae crisis. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo eso aquí. Nosotros vivimos una especie de alexitimia, es decir, una crisis por la cual no podemos poner en palabras lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Entonces dice, el Espíritu Santo hace una exégesis de nuestros sentimientos, porque Él puede escudriñar, dice el apóstol Pablo en el verso 27, Él puede examinar lo que hay en nuestro corazón y hablar con Dios acerca de esto. Y esto es maravilloso, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu se comprometen y participan en nuestra experiencia de dolor. Ahora usted dice, pero ¿cómo? ¿Dios habla con Dios? Sí, eso es exactamente lo que ocurrió al comienzo, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios estaba expresando su diseño y su propósito en una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús era Dios hecho hombre. Y Él, como Hijo de Dios, hablaba con Dios el Padre a través de la oración. Dios hablando con Dios. Y Pablo dice, cuando nosotros estamos en un proceso de gemido y de dolor, Dios, mientras nosotros no sabemos cómo clamar y cómo pedir, Dios interpreta nuestro sentimiento, el Espíritu Santo interpreta nuestro dolor, nuestro sentimiento, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversan acerca de nuestra experiencia para encauzarla para nuestro mayor bien. Y como ya dijimos, todo proceso de crisis pone en evidencia aquello que no podemos y aquello que no sabemos. Pero el apóstol Pablo dice, no debemos quedarnos atascados en lo que no sabemos. Debemos ser conscientes de que no sabemos todo, pero tenemos que avanzar y afirmarnos en aquello que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, lo único que podemos saber en medio de todo esto es lo que ahora él va a decir en el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Se da cuenta el contraste que marca Pablo? Dice, no sabemos qué pedir, pero hay algo que sí sabemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Ahora, ¿cuáles son todas las cosas? No está diciendo que todo va a salir bien en la vida, que solamente me van a ocurrir cosas buenas. Ese todas las cosas está repetido en el versículo 32 y en el versículo 37. Si tomas después tu Biblia o si la tienes allí a mano, mira que el verso 32 habla de todas las cosas y el verso 37 habla otra vez de todas las cosas. El verso 32 habla de todas las cosas buenas y el verso 37 habla de todas las cosas malas que nos pueden ocurrir. Y ambas coadyuvan para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Todas las cosas que Dios permite en nuestra vida, sean las buenas o las malas, ayudan. Y esa palabra ayudan es en griego la palabra sinergia. Y sinergia, que es un término muy usado en la física y en la química, refleja un fenómeno por el cual los elementos que por sí tienen una capacidad innata pueden potenciar su capacidad al ser unidos a otros elementos. Para ponerlo en términos pedestres y entendibles, si usted pone en la mesada harina, huevos,
manteca, leche y los pone todos por separado, cada elemento tiene su potencial vitamínico, cada elemento tiene sus particularidades, pero si usted los mezcla adecuadamente, se potencian sus capacidades y aunque por separados usted no los puede comer, si los mezcla y los cocina puede hacer una rica torta. Se produce, de alguna manera muy simple, lo estoy explicando, un proceso de sinergia. Lo que Pablo está diciendo es esto: podemos estar seguros y descansar en que todas las cosas que Dios permite en nuestra vida van a contribuir para cumplir su propósito de llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso, frente a toda esta situación que estamos viviendo, yo quiero animarte a que no nos quedemos enfrascados y atascados en lo que no sabemos y no podemos. Eso es verdad y tenemos que ser conscientes, tomar elementos de previsión, tener que ser cuidadosos. Esto nos baja de nuestra soberbia y nuestro orgullo, nos ayuda a entender nuestra limitación, pero tenemos que avanzar y afirmarnos en lo que sí sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el reino animal, los animales que tienen caparazón no tienen esqueleto. Es decir, como no tienen una estructura interna que los sostenga, necesitan un caparazón externo que los proteja. Como por ejemplo el caracol o la tortuga. Tienen un caparazón que los protege de las amenazas y los peligros del mundo externo. Pero los que tienen esqueleto están en cuero vivo, están a la intemperie, están expuestos a los rasguños, a los magullones, a los golpes y a las amenazas del mundo que les rodea. Y creo que es importante que recordemos que la fe no es un caparazón. No debemos concebir la fe en Dios como un caparazón que nos va a inmunizar y nos va a proteger como en una burbuja de la realidad en la que vivimos. La realidad es que vivimos en un mundo que gime, que vivimos en un mundo caído, que este no es el mundo que Dios había diseñado para el hombre, pero todos por igual estamos expuestos a los mismos peligros, a las mismas plagas, a los mismos desastres ecológicos, a las mismas enfermedades. La fe no es un caparazón, pero sí es un esqueleto, es una estructura interna que nos ayuda a poder permanecer de pie aún en medio de las crisis. Y creo que en este momento debemos afirmarnos en esta realidad, de saber que Dios no nos deja solos en ningún momento de nuestra vida, que aun cuando atravesemos valles de sombra, Él va a estar con nosotros. Aun cuando estemos en procesos de crisis y de dolor y de gemidos, Él gime con nosotros. Saber que todas las cosas que Dios permita ayudan para nuestro bien. Por eso quisiera invitarte a que nos unamos a un tiempo de oración, estando sensibles a las necesidades que hay a nuestro alrededor, clamando a Dios por los médicos, clamando a Dios por los que están trabajando y luchando frente a esta pandemia, por las familias, por las necesidades, por los científicos que están trabajando, buscando una solución a este problema, clamando a Dios por los gobernantes y las decisiones que deben tomar. Pero también es un tiempo para que nosotros afirmemos nuestra confianza y nuestra seguridad y tengamos gratitud a Dios en la certeza de que aunque muchas cosas no podemos y muchas cosas no sabemos, esto sí sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Deseo de corazón que Dios te bendiga, te rodee con su gracia, con su paz, con su misericordia y con su protección. Que así sea. Amén. No temeré, estás conmigo, no fallaré.